Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Circle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 15 sacado de las notas sobre la historia del Covenant del Profeta de la Claridad, un relato que no debe hacerse público hasta el fallecimiento del Profeta de la Claridad, compuesto en 2552 EC, escrito originalmente en la lengua de los Sansyums. Y así pues, imperceptiblemente pero sin embargo marcando un hito, la era del descubrimiento llegó a su fin, con la noción de que los seres supremos nos habían dejado rastros para que los siguiéramos, pistas que conducían al gran viaje, una búsqueda que llevaría a los fieles a experimentar una transfiguración extraordinaria que les permitiría el ascenso al nivel de lo divino, y a una reunificación con los seres supremos, aquellos a quienes también llamamos los Forerunners. Pero la era de la reconciliación, que precedió a la era del descubrimiento, le viene ahora a la mente a este escritor, pues reconciliación fue la época de la redacción del mandamiento de unión y del final del conflicto entre los Sansyums y los Sanghelis. Es cierto, como se relata en los escritos secretos de mi antepasado, el profeta de la convicción interior, que existió una rebelión efímera a la que siguió de inmediato una violenta purga, un acontecimiento que ahora sencillamente denominamos la ruptura, que una cierta facción Sangheli, liderada por un tal Axelius, intentó fomentar un movimiento de resistencia al mandamiento y, en última instancia, al Covenant. Según se cuenta, él y sus seguidores resultaron aniquilados en un enorme y blasfemo acto de suicidio en masa, que fue la destrucción deliberada del planetoide que llamaban el Refugio, lugar que ahora sospechamos que habría sido un mundo oscuro construido por los seres supremos. Este fue el final de la resistencia inicial Sangheli. A partir de entonces, su belicosa raza se convirtió en la encargada de hacer respetar la voluntad del Covenant. Esto dio origen a los Sanghelis, a los que denominábamos élites, al Consejo Supremo de los Sanghelis y los Sansyums, y al inicio de una gran construcción, la creación del mundo que es ahora suma caridad, una ciudad sagrada libre de moverse por el vacío, un mundo y un poder constituidos alrededor de la Keisib de los seres supremos y la tierra sagrada proveniente de la mismísima Hanjurquom, que lleva la bendición de la liberación a los conversos de toda la galaxia. Así fue la era de la reconciliación, la auténtica semilla de la era de la conversión. A la nueva era se le confirió la adaptación de todas las otras especies pensantes de las que tuvimos conocimiento, una conversión llevada a cabo mediante la dominación de la revelación misma y, cuando fue necesario, la conquista. Entre los conversos más difíciles estuvieron los temibles Galegolo, también conocidos como Hunters, procedentes de los anillos del gigante gaseoso T, criaturas formadas según un principio diferente del de la mayoría, gusanos inteligentes con una mente colectiva con la propiedad de aglomerar pequeñas colonias bajo la forma de seres capaces de combatir. Después de mucho tiempo, como nos cuentan los murales y las sagas, enfrentados a una posible extinción, fueron sometidos y pasaron a ser súbditos del Covenant. Los voladores Yanmee, llamados drones por algunos, tienden a una sociedad de colmena, eusocial y separada por castas, cada una con sus propias tareas y sometidas a una reina matriarcal. Son parecidos a insectos, pero de gran tamaño, como muchas criaturas del Covenant. Fueron deconquistados en su planeta Palamok, y una asamblea de reinas de colmena encomendó sus fanganos a nuestro servicio. Los Killar fueron los siguientes en ser incorporados al Covenant. Estas criaturas, de hocicos largos llenos de dientes y con una cresta en la cabeza, son una mezcla de lo bestial y lo civilizado. Se las encuentra en la luna Yain, que orbita alrededor del planeta Chuot. Son a la vez feroces y cobardes, fieros y, sin embargo, con pocas luces. Algunos de ellos son francotiradores efectivos, y una vez incorporados al Covenant han demostrado ser leales, aunque en ocasiones son buscapleitos con los Ungois y otros. De Balao llegaron los menudos Ungois, que respiran metano. Los grunts del Covenant son una mezcla de espabilado y ridículo, por lo que yo he visto y oído. Los conquistamos sin que ofrecieran mucha resistencia en un principio, pero hubo, en el pasado, una rebelión Nungoi, y en ocasiones muestran un sorprendente espíritu de independencia. Pero se hallan entre los buscadores más devotos del gran viaje de todo el Covenant, y se sacrifican en cantidades ingentes en el campo de batalla, siendo tan prolíficos que siempre parece haber más de ellos listos para arrojarse al altar de la guerra. Más tarde, del planeta de 3 lunas Doisa llegaron los grandes y brutales Giralanaes, luchadores despiadados. Sus guerras los habían abocado de una civilización superior a otra obstaculizada por una tecnología muy pobre. Por ese motivo su resistencia al Covenant fue muy corta. A eso hay que añadir que parecían tener una ansia no satisfecha de alguna clase de significado teológico, y que enseguida adoptaron el culto a los seres supremos e iniciaron el camino por el sendero del gran viaje. Son como primates carnívoros demasiado crecidos, que a veces son proclives a alimentarse de la carne de enemigos caídos al término de la batalla. Poseen una musculatura de grandes proporciones y caminan ruidosamente sobre enormes pies de 2 dedos. Estas criaturas corpulentas,
conocidas ahora como brutes, son propensas a feudos y la megalomanía, y si bien son de lo más útil en una batalla, especialmente en combate cuerpo a cuerpo, se sabe que en privado se mofan de otros miembros del Covenant. Salvo de los Sansyums, demos gracias por ello a los seres supremos, por quienes sienten un temor reverencial. Parecen tener una aversión especial a los Sangelis, y se sabe que los molesta la posición elevada que los élites han ocupado. Si he de ser sincero, no confío en ellos. Puede ser que el texto aquí está dañado, interrumpido. Continúa como sigue. Punto. La guerra con los humanos durante gran parte de su historia ha ido bien, aunque últimamente los acontecimientos están tomando un giro inquietante. Hemos destruido muchos de sus mundos colonias sin tregua ni cuartel desde el principio del conflicto, habiendo descubierto sus colonias antes de que ellos nos encontraran a nosotros. Su descubrimiento fue en realidad una casualidad, a través de las depredaciones de una nave exploradora Killar cuando ésta topó con un mundo que los humanos llamaban Harvest. Allí se detectaron señales consistentes con una presencia Forerunner, pero no se hallaron artefactos intactos. Los jerarcas llegaron a la conclusión de que los humanos habían destruido sacrílegamente las reliquias sagradas. Y después de que estallara la violencia entre emisarios del Covenant y de los humanos, los jerarcas decidieron, por razones que me son desconocidas, que los humanos eran tan peligrosos y heréticos que era necesario exterminarlos por completo. Declararon a los humanos seres indeseables, afirmando que tenían el propósito de profanar los vestigios Forerunners. Haré constar tan solo que, curiosamente, otros miembros del Covenant, al ser descubiertos en un principio, también fueron considerados peligrosos y heréticos y sin embargo se les permitió unirse a nosotros. Tras una feroz batalla, el planeta Harvest fue sometido a un bombardeo con plasma y cristalizado, pero no antes de que muchos humanos hubieran escapado. Otros mundos colonia de los humanos fueron hallados y destruidos. Sin embargo no pudimos, durante muchos ciclos, localizar su planeta natal. Un lugar que habíamos averiguado se llamaba Tierra. Siguieron ciclos solares de guerra mientras nos abríamos paso de una colonia humana a la siguiente, erradicándolas. Sufrimos enormes bajas en ocasiones durante esos ciclos, pero los humanos solamente ganaban batallas. Éramos una fuerza imparable que aplastaba su civilización, que parecía a lo largo del tiempo haber abarcado porciones de la galaxia de un tamaño impresionante. Entonces apareció el planeta que ellos llamaban Reach, que suponíamos era la cuna. El planeta natal no lo era. Aunque el planeta acabó cristalizado, los acontecimientos que siguieron empezaron a llevar la guerra en una dirección nueva y alarmante. Una nave humana que huía del mundo en llamas llamado Rea tropezó con el primer anillo sagrado. Nuestra flota justicia particular siguió a los humanos hasta lo que ahora conocemos como Alpha Halo, descubriéndolo casi al mismo tiempo. Se libró una gran batalla en el anillo sagrado y este acabó destruido. La destrucción de un Halo significó una terrible herida a nuestra esperanza. Todos experimentamos su pérdida con un dolor que tuvo un profundo eco. Sin embargo, permanece vivo el sueño de un hallazgo. A lo mejor encontraremos otros anillos algún día, pero esa esperanza puede no hacerse realidad antes de que yo muera. Entretanto, los humanos siguen creando obstáculos al gran viaje. Interrupción en el texto debido a daños. Punto. Y así pues, dada nuestra buena disposición a incorporar otras razas dentro del Covenant, me he sentido desconcertado en secreto por el rechazo de los jerarcas a cualquier posibilidad de ofrecer a los humanos y a sus colonias un lugar digno en el Covenant, como mínimo para acabar con el interminable derramamiento de sangre. Efectivamente, los jerarcas declararon a los humanos herejes, una afrenta a la misión sagrada del Covenant. Podría deberse a que la energía de los humanos, su expansionismo, podría tal vez convertirlos en competidores por los anillos sagrados, pero, ¿por qué no podrían los humanos, como los Sangelis hace mucho tiempo, convertirse en aliados en la búsqueda del gran viaje? Su inventiva podría resultarnos sumamente valiosa. Y sin embargo, la agresión ha sido siempre nuestra primera reacción hacia los humanos. Es una locura por mi parte escribir lo que acabo de plasmar aquí, pero en mi interior anida la simiente de siglos de historiadores. He trabajado como ingeniero de comunicaciones. Recientemente me han ascendido a supervisor de varias patrullas de combate, y en la actualidad se está pensando en mí como ayudante de un jerarca, el sumo profeta de la verdad. Pero el profundo anhelo de verdad y conocimientos, de dar cuenta de las actividades de los Sansyums en la galaxia, es algo que llevo en la sangre, en mi espíritu. Siempre he buscado la claridad, de ahí el nombre que elegí para mí. De todos modos, me arriesgo muchísimo al escribir estas palabras por lo heréticas que pueden sonar. Así pues, como hizo mi antepasado Enkens creaban con sus propios informes, mantendré esto bien guardado bajo llave, al menos por el momento. Suma caridad. Los jardines colgantes. 2552 EC. La era de la reclamación. Zorresken, el profeta de la claridad,
Utilizaba su cinturón antigravedad para pasear con sus insólitos compañeros por los jardines colgantes. Era un Sanjium bastante joven y no disfrutaba de una posición especialmente elevada, de modo que resultaba raro verlo relacionarse socialmente con los dos Sangelis que tenía al lado. No era frecuente, pero tampoco algo sin precedentes. De todos modos, si alguien lo advertía, podían suponer que los élites eran con toda probabilidad su protección personal. No obstante, estos en concreto eran mucho más que eso. Torik Klemme era un comandante importante, y Thor Gransame un alto consejero. Thor recibía el apelativo de tío por parte de Torik, conforme a la tradición Sangheili. Aunque de hecho probablemente era su padre, o eso creía Claridad. Thor miró a su alrededor, incapaz de apreciar la espectacular vista de Suma Caridad desde los jardines colgantes. Lo preocupaba demasiado la posible presencia de oyentes hostiles. Dos giralanaes de aspecto aburrido patrullaban con pesadas zancadas sobre una plataforma algo más allá, sus corpulentas figuras armadas con rifles de aguillones, brutales armas nativas muy mal vistas por los Sanghelis pero toleradas en cantidades reducidas. Unos cuantos Ungois diminutos trabajaban en uno de los jardines situados abajo, y daban la impresión de estar discutiendo con un Kiyat de hocico largo y lleno de dientes. No había nadie lo bastante cerca para oírlos, ni tampoco se veían drones de vigilancia. Torik y Torg habían venido a los jardines a hablar, ya que los espacios eran amplios a su alrededor. La vegetación, las flores y los estanques, y las piedras ingeniosamente dispuestas eran plataformas elevadas unidas por puentes gravitacionales. Nadie oiría su conversación. Como muy bien saben, Alpha Halo ha sido destruido, dijo Forresken en tono taciturno mientras se detenían ante un estanque donde algo dorado con aletas se movía sinuoso por el agua, como una idea luminosa en una mente sombría. Durante un tiempo, algunos se preguntaron si era el dictamen de los dioses, si es que no éramos dignos de los anillos sagrados. En una ocasión, hace milenios, se halló una luminaria única, que podría haberlo cambiado todo para nosotros. Pero se perdió, y se creyó que la pérdida era también una señal de nuestra falta de méritos. Decidió no decir nada más sobre la luminaria que el profeta de la convicción interior había descubierto en su planeta natal Hanjurquom. No estaba preparado todavía para hablar de los escritos secretos de Enken con nadie que perteneciera al Covenant. En mi opinión, refunfuñó el anciano Thor Gransame, si fue una falta de méritos lo que nos costó Alpha Halo. No fueron méritos espirituales, sino militares. Tal vez no seamos nosotros quienes para decirlo, apuntó Torik con suavidad, que era su modo de recordarle a su tío que estaban hablando con un profeta. No lo inquiete hablar libremente conmigo, repuso Zo en voz queda, volviendo a mirar a su alrededor. Es precisamente por esto que estamos aquí, para discutir libremente nuestras lealtades. Caviloso, Zo alzó la mirada, advirtiendo la presencia de dos Sanjiums sumamente concentrados que pasaban flotando en sillas antigravedad bastante recargadas. Ambos tenían las facciones de Sanjiums jóvenes, con la protuberancia nasal, los ojos más juntos, el mentón más firme y los cuellos más cortos. Zo se había sobresaltado un poco la primera vez que había visto a un humano, pues le recordó a los jóvenes de su especie. Los dos Sanjiums, no obstante, doblaron una esquina, dejando a Zo mirando con detenimiento más allá de una bandada pequeña de angulosos Yanmé, criaturas que eran como insectos gigantes con alas transparentes que la velocidad tornaba borrosas, que pasaba por encima, para observar a través del diáfano campo transparente que retenía la presión atmosférica en Suma Caridad. En un visualizador personal que había traído consigo, cargó imágenes de sensor capturadas de lo que quedaba del anillo sagrado, y pudo ver el campo de escombros formado por los restos del Halo girando sobre sí mismos, un enorme mar revuelto de fragmentos y líquidos, de tierra y metales, de cuerpos del Covenant y de pedazos de esos cuerpos, de máquinas que jamás se podrían comprender por completo, reliquias sagradas. Y una de las más grandes con la que se habían tropezado nunca, el propio anillo sagrado, ahora destruidas. La visión era como un puño gigante presionando sobre su corazón. Suma Caridad, el gran hábitat que servía también de gigantesca nave espacial, había estado estacionada en el lugar del cataclismo un poco antes de que otro descubrimiento más hubiera estremecido al Covenant. Delta Halo. Parecía casi inconcebible que se descubriera un segundo anillo sagrado en un espacio tan corto de tiempo. Un pesar como aquel mezclado con un nuevo motivo de júbilo era demasiado para que Zo pudiera soportarlo. Pero coincidiendo aproximadamente con la llegada de Suma Caridad a este anillo nuevo, llegó la noticia de que había acaecido otra catástrofe, un asesinato de alto nivel. Y ahora, dijo Torik, han matado al sumo profeta del pesar, asesinado por el demonio en Delta Halo. Le tocó el turno a él entonces de mirar nerviosamente a su alrededor antes de proseguir, con tal vez la ayuda de alguien más. Pero Pesar se puso a sí mismo en peligro, indicó Zo, cambiando la imagen de su visualizador por la del espacio frente a Suma Caridad en aquellos instantes, donde el inmenso aro de Delta Halo se alzaba en dirección a Suma Caridad. Quizá fue ambición, quizá un fervor sagrado, pero no consultó con los otros jerarcas antes de coger 15 naves de guerra para buscar el arca. El arca,
potencialmente la creación más magnífica de los Forerunners, un artefacto inconcebible en forma de estrella, más grande que muchos mundos, capaz de activar todos los halos en todas partes e iniciar la purificación para el gran viaje a través de la galaxia. También, según la leyenda, fue el último refugio de los Forerunners durante su gran batalla contra el parásito conocido como el Flood. Y pesar de algún modo halló el portal que llevaba al arca. ¿Cómo exactamente? Seguía sin saberse. Pero cuando llegó con la flota de la consagración sagrada al emplazamiento del portal, descubrió enseguida que este era el planeta cuna de los humanos. Era el mundo llamado Tierra. Los humanos eran peligrosos y numerosos. Fo añadió amargamente. Pesar huyó de un modo más bien descuidado a Delta Halo. Y con suma torpeza permitió que los humanos lo siguieran, incluido el demonio. Fue él quien asesinó a Pesar. Fo sentía un gran respeto por el sumo profeta del Pesar. Pero, ¿quién no estaría enojado con él por su imprudencia? ¿Pereció también el demonio?, preguntó Octoric. No se encontró ningún cuerpo. Hay quien dice que es probable que muriera cuando quemamos el lugar de su traición. Ya hemos lamentado haber subestimado a ese ser anteriormente, dijo Torg. Yo mismo no supongo que una criatura así pueda morir jamás. ¿Qué fue lo que dijo hace un momento?, murmuró Zo, mirando para comprobar que los Giralanaes no estuvieran cerca. ¿Sobre qué alguien más podría haber ayudado al demonio? Tal vez le abrió la puerta al asesino, masculló Octoric. Lo que se dice entre los élites que estuvieron ahí es que cientos de nuevos efectivos iban de camino en Phantoms para proteger a Pesar, refuerzos que podrían haber salvado al sumo profeta, pero que los Phantoms fueron retirados antes de haber desembarcado a sus tropas. Y la orden vino de... Pareció dudar sobre si debía dar el nombre, pero se estaban reuniendo ahí debido a la conexión de Zo con quien probablemente había dado la orden. Orcasto, o más conocido como el sumo profeta de la verdad. Eso se dice, terció Torg. ¿Por qué lo hizo? Profeta. Sí, ¿por qué? Zo se removió interiormente, haciéndose la misma pregunta. En aquellos momentos resultaba tremendamente conveniente la pérdida del sumo profeta del Pesar. Antes de eso, verdad, tenía que compartir el poder con dos jerarcas. Ahora solo quedaba otro más. Y ese otro, ya muy anciano, estaba obsesionado con la contemplación sagrada. ¿Y por qué pasaba, verdad, tanto tiempo discutiendo cosas en privado con brutes situados en posiciones importantes, como Tartarus? Pero en voz alta Zo respondió, solo puedo hacer conjeturas. Puede ser que verdad asumiera la tarea de castigar a Pesar por su temeraria expedición a la Tierra. Existen indicios de otro motivo. Sonó un suave tintineo en el comunicador del cuello de su túnica. Se requería su presencia. Debo irme. ¿Verdad me necesita? Sospecho que Tartarus está a punto de llegar. Fuera el administrador subalterno del sumo profeta. El título le había sonado más distinguido cuando lo nombraron para el puesto, pero Zo se había visto relegado al papel de poco más que un modesto ayudante. Era posible que verdad quisiera que Claridad actuara de amortiguador entre él mismo y los élites. Y Zo había tenido la gran suerte de estar presente durante el descubrimiento del anillo sagrado Alfa Halo y había participado en la supervisión de unidades de combate de élites durante los intentos de estas de repeler a los humanos. Era famoso por sus buenas relaciones con los Sangheili. Justo había acabado de arreglárselas para ayudar a sus tropas a escapar con honor de la destrucción que siguió, cuando el demonio culminó las blasfemas de los humanos con la destrucción del anillo sagrado. ¿Y qué recompensa había recibido por todo ello? Ser nombrado administrador subalterno. Gracias por hablar con nosotros, dijo Torg. Los acontecimientos nos han perturbado. Y existe una razón para que los élites confíen en usted. ¿Nos contará lo que averigüe? No puedo prometer nada, pero... me inclino a creer que sí. Zo no deseaba convertirse en un espía de los Sangheili. Pero, por otra parte, ellos también actuaban de ojos y oídos para él. Con el descubrimiento de Delta Halo justo después del trágico final del primer anillo, parecía razonable consolidar viejas alianzas en lugar de debilitarlas. Y él tenía sus propias ambiciones. Suma Caridad. El Palacio de los Jerarcas. 2552 EC. La era de la reclamación. Sentado en su silla antigravedad en el recibidor de la Cámara de las Recepciones Privadas, el profeta de la claridad estaba nervioso. Pronto tendría que tratar con el caudillo Brute Tartarus, mientras a su espalda, en la habitación situada detrás de la sala de las recepciones privadas de los jerarcas, aguardaba el sumo profeta de la verdad en persona. Zo seguía conmocionado por el informe sobre la muerte de Pesar. Como mínimo, confirmaba su intuición respecto a la crueldad de Orcasto, el sumo profeta de la verdad, si ciertas sospechas crecientes resultaban ciertas. Además de implacable, verdad era también fríamente cuidadoso. Él, como la mayoría de profetas, tenía una confianza casi supersticiosa en la tecnología, y Zo no consideró que fuera susceptible de sospechar que alguien hubiera manipulado el comunicador de su silla. Pero existía una posibilidad de que tal suposición fuera errónea. Verdad podría ser lo bastante cuidadoso como para efectuar barridos en busca de dispositivos de vigilancia. Zo había experimentado un cierto resentimiento al verse relegado a esta nueva posición social, y buscaba información, algo que pudiera usar para avanzar en los planes que tenía para sí mismo. ¿Por qué no podría, algún día,
ser un jerarca. La información podía ser poder. Hizo poseía ciertas habilidades en el campo de la tecnología. Al fin y al cabo había iniciado su carrera como oficial de comunicaciones, y esa misma mañana había hecho uso de su pericia para implantar secretamente una directiva para compartir entradas en el comunicador instalado en la silla del sumo profeta. Activado correctamente, se encendería sin hacer ruido y transmitiría las conversaciones de verdad, tanto en persona como a distancia, directa y únicamente a Zo. Si verdad averiguaba que el sumo profeta de la claridad lo escuchaba en secreto, era muy probable que le hiciera matar. Podría incluso usar el armamento de su trono para hacerlo en persona. Pero si se descubrieran pruebas claras de infidelidad a la milenaria promesa del Covenant, ello podría proporcionar a Zo oportunidades nada desdeñables. Por otro lado, con la prematura partida de Pesar, simplemente podría ser más sensato en su caso posicionarse para poder solicitar esa vacante. Teniendo en cuenta el descubrimiento de Delta Halo y el casi indudable final de la resistencia de los humanos una vez que el Covenant aplastara la Tierra, parecía que el gran viaje estaba por fin más cercano y tales ambiciones políticas resultaban, en el mejor de los casos, mezquinas e incluso pecaminosas. Sin embargo, lo que estaba hecho. Claridad intentaba imaginar cómo podría negar cualquier responsabilidad si se descubría la manipulación, pero dudaba que lo creyesen. Y se le ocurrió entonces que se había colocado en una situación terriblemente peligrosa. Zo seguía nervioso ante la inminente llegada de Tartarus. En un principio, a Claridad lo habían empleado como una especie de subalterno para amortiguar las tensiones entre Verdad y el profeta menor de la administración, a quien durante un tiempo se había dado el control del armamento y equipamiento militar de la flota de justicia particular. La destrucción de Alpha Halo se cobraría la vida de administración, así como la de gran parte de los demás, y Zo viviría con la vergüenza que todos sentían sobre lo que había acaecido. Pero últimamente Claridad se había convertido en apenas otra cosa que un portero, y la mayoría de visitantes que llegaban estos días parecían ser giralanaes. Zo miró a su alrededor para comprobar que todo estaba en orden. Los suelos traslúcidos brillaban impecables, la colgadura, con la imagen de un círculo en cuyo interior había la tracería continental de Otsonin, el planeta natal de los giralanaes, pendía a un lado de la tarima donde Verdad recibía las visitas. La colgadura era una confesión, en realidad, un estandarte honorífico para hacer que los giralanaes de rango elevado se sintieran importantes cuando venían de visita. Aunque eso parecía superfluo, pues el arrogante y violento Tartarus emanaba constantemente un sentimiento de su propia importancia. Mostraba un respeto rutinario por todos los profetas, pero parecía considerarse a sí mismo no tan solo un caudillo giralanae, sino el más importante entre todos los soldados del Covenant. Era el sumo profeta de la verdad quien había elevado a Tartarus a la jefatura de las fuerzas giralanaes dentro del Covenant, y por lo tanto Tartarus mostraba una deferencia especial a Verdad. Pero a los ojos de Zo, el caudillo parecía estarse reprimiendo a duras penas para no usar su enorme martillo de gravedad, el legendario puño de Rut, sobre miembros del Covenant que consideraba inferiores a él. Tartarus parecía un auténtico creyente en la misión del Covenant, en especial en su propia elevación al gran viaje, y tan solo esa fe ciega mantenía bajo control su martillo. Oyendo un ronroneo, Zo giró en redondo su silla y se sintió solo levemente aliviado al ver que era el sumo profeta de la verdad, cuyo trono emitía un zumbido mientras se aproximaba desde el pasillo. Ordcast lucía todas sus galas, el trono antigravedad, el alto collarín ondulado de oro, el yelmo de oro. Los ojos muy separados y de párpados gruesos y caídos contemplaron con aire crítico a Zo mientras éste se aproximaba. Verdad giró hacia él, ladeando la cabeza a la vez que le decía con vivacidad: Claridad. Confío en que habrá sido preciso en su protocolo. Solo como recordatorio, es mejor que no digamos nada de estas reuniones con Tartarus. Como usted sabe muy bien, en ocasiones se dan estallidos de celos mezquinos en el Covenant. No queremos alentarlos. No he hablado de ello con nadie, Eminencia. Ni siquiera con su santidad, el sumo profeta de la piedad, ni siquiera con él, sumo profeta de la verdad. Verdad se recostó en el trono. Estupendo. Y en tono jovial, añadió: no hace falta que molestemos al sumo profeta de la piedad con todos estos detalles de planificación y logística militar. Así pues, el caudillo de los giralanaes estará aquí en cualquier momento, con devoción exquisita. El profeta de la devoción exquisita no había oído nada sobre que aquel profeta fuera a acudir a la reunión. Ir a ver era un destacado alto consejero que se rumoreaba era candidato a convertirse en jerarca algún día. Era un compinche de verdad, pero resultaba curioso que se encontrara ahí para asistir a una reunión junto con Tartarus. Esto empezaba a perfilarse como algo muy desagradable. Primero Tartarus, ahora devoción exquisita. Había algo en aquel Sansyurun que hacía que Zo se sintiera intranquilo siempre que tropezaba con él. Por un momento, Claridad se preguntó si Verdad tendría el descaro de pensar en un sustituto para Pesar tan pronto tras la desaparición del sumo profeta. En última instancia era decisión del consejo, pero Devoción Exquisita disfrutaba de muchas lealtades en ese organismo entre los de su especie.
Sí, devoción exquisita estará aquí. Se han dispuesto ciertos cambios. Ocúpese de que Tartarus tenga tanta comida como desee. Y ofrezca al profeta algo preparado a su gusto. Es un honor cumplir sus mandatos, eminencia. Todos servimos al sendero juntos, de acuerdo con nuestra condición social. ¿Tenemos la bebida de los Giralanaes a mano? La tenemos, eminencia. Los Giralanaes tenían por costumbre beber un espeso líquido malsano de color rojo que verdad reservaba exclusivamente para los brutes del más alto nivel y del que se decía que era tóxico para otras especies. Probablemente pensó con mordacidad, a Tartarus lo habría complacido e igual beberse la sangre de sus enemigos recién salida de sus heridas. Estaré en la cámara del fondo, indicó verdad. Cuando lleguen, no entre, simplemente haga saber primero con una señal que está usted ahí. Carraspeó. Claridad, hay algo más. Será mejor que trate a devoción exquisita con el mayor respeto. Siempre, eminencia. ¿Debería hacer constar el propósito de su visita? No, no deje ninguna constancia de las reuniones de este ciclo. En confianza, mi querido Claridad, le diré que devoción exquisita va a hacerse cargo de un puesto nuevo de una importancia vital en suma caridad. La pérdida del primer anillo fue una tragedia incalificable, pero encontrar el segundo anillo y el mundo de los humanos, así como el portal que conduce al arca, no puede ser otra cosa que una señal de los dioses. Al mismo tiempo que nos hacemos con estos emplazamientos e iniciamos la culminación del sendero, todo aquello por lo que hemos trabajado a lo largo de los siglos, será necesaria una reestructuración drástica de nuestro gobierno. Por este motivo, ya no precisaré de sus servicios administrativos aquí. En suma caridad, lo estoy transfiriendo a la autoridad de devoción exquisita, quien supervisará gran parte del gobierno de la ciudad sagrada mientras los sumos profetas y el Consejo Supremo se entregan a la sagrada tarea de iniciar el gran viaje. Por favor, haga todo lo que él le pida sin discusión. Fo sintió una mareante sensación de vértigo ante la idea de servir a las órdenes de devoción exquisita. La cosa había ido de mal en peor en solo unos instantes. Ahora, Claridad, quédese cerca por si necesito algo. Será un honor, eminencia. Como una especie de idea tardía, verdad añadió. Es una gran tragedia, la pérdida del glorioso sumo profeta del pesar, ¿no es cierto? Una tragedia que teñirá nuestra historia, eminencia, incluso en un momento tan sagrado como la culminación del viaje. Sí, ya lo creo. Si bien nos apena mucho, tal debe de haber sido el pago para obtener nuestra victoria final. A menudo el sacrificio precede la salvación. Los ojos del sumo profeta titilaron con algo que podría ser un íntimo regocijo. Luego hizo flotar su trono al interior de la sala de recepciones. Fo volvió a ocupar su puesto en la entrada. Se mordiscó un nudillo, teniendo serias dificultades para aceptar la repentina reasignación al único profeta por el que realmente sentía aversión. ¿No era esto una especie de degradación? Quizá debería de haberle preguntado a verdad si había hecho algo que no debiera. Desde luego él todavía necesitaba cierta ayuda. Pero uno no discutía las decisiones del sumo profeta. Oyó una especie de golpear de pezuñas y alzó la vista justo a tiempo de ver la imponente figura de Tartarus, con su barba blanca, avanzando a grandes zancadas por el pasillo de columnas en dirección a él, con el martillo de combate apoyado en un hombro. En el corredor resonó el pesado golpeteo de las botas de dos pezuñas del Giralanae mientras este pasaba por delante de una serie de guardias de honor formados más abajo. Los élites, que servían como protectores de verdad, habían acabado por aceptar las idas y venidas del jefe brute. Aunque mantenían una total lealtad al jerarca, en ocasiones se planteaba si se preguntarían o no secretamente qué pasaba con los Giralanaes, como hacía él. ¿Dónde estaba devoción exquisita? Quizá no iba a venir. Después de todo, Tartarus se fue aproximando con paso majestuoso, con la plateada corona de pelo del cráneo agitándose a cada paso. Su piel casi albina devolvía la luz con un brillo pálido. Los dientes afilados parecían estar perpetuamente al descubierto en una boca roja que resaltaba en la tez de un blanco mortecino y el pelaje pálido, algo relativamente poco frecuente en los brutes bajo las pesadas bandoleras. Había algo en los Giralanaes, algo que evocaba a los primates, que hacía que Fo opinara que se parecían a versiones más primitivas, si bien de un tamaño mucho mayor, de los humanos. Entonces a Fo se le cayó el alma a los pies al oír la voz quejumbrosa del profeta de la devoción exquisita. Tartarus, espéreme, si no le es mucha molestia. Tartarus volvió la cabeza y la silla antigravedad del profeta aceleró para alcanzar al Giralanae. El recargado asiento se parecía demasiado a un trono, pensó Fo. 20 zancadas más y Tartarus llegó hasta allí, mirando ferozmente a Fo con ojos ardientes. Saludos, profeta de la claridad. El jerarca me espera. Lo informaré de que usted y el alto consejero están aquí. Caudillo Tartarus, dijo Fo con suavidad, indicando con un ademán mucho respeto para ambos. Sí, hágalo por favor, respondió devoción exquisita. Su voz oscilaba entre un ronroneo malhumorado y un lloriqueo, pero el rostro mostraba perpetuamente una expresión biliosa de forzada benevolencia.
Zo hizo girar su silla y flotó hasta la puerta de la pared situada detrás de la tarima. Dio unos golpecitos. Podría haber enviado una señal a verdad mediante un comunicador, pero esta antigua costumbre era más acorde con el protocolo. Su nobleza, sus visitas han llegado. La voz de verdad surgió un tanto imprecisa a través de la puerta. Muy bien, Claridad, saldré dentro de un momento. Ocúpese de ellos entre tanto. Zo giró la silla y vio que Tartarus y el profeta ya habían entrado. Devoción Exquisita había juntado las yemas de los dedos de las manos y paseaba la mirada a su alrededor. El caudillo estaba de pie, erguido en toda su altura, en mitad de la estancia de paredes recubiertas de espejos, rascándose el peludo collarín con una mano callosa de 4 dedos, la otra sujetando aún el martillo. Creo en el Giralanae, que el sumo profeta de la verdad habitualmente me tiene preparada un aperitivo. Paseó una mirada impaciente buscándola, sin dejar de toquetear el martillo. Zo hizo un gesto de obedezco jubiloso. Por supuesto. ¿Y una infusión para usted, alto consejero? Si no le es molestia. Un poco de flor marina con un toque de especia celeste. Zo fue a toda prisa hasta una vitrina situada cerca de la entrada, localizó la botella correcta y escanció el rojo líquido de olor almizclado en un vaso. Ordenó la infusión, con la hierba y especia apropiadas, y el panel de refrigerio se vertió al instante, con un siseo, en la taza. Regresó con una bebida en cada mano. Tartarus le arrebató la suya y la engulló casi antes de que Zo hubiera llegado a detenerse del todo frente a él. Devoción Exquisita recibió su propia taza con delicado aplomo. Devoción Exquisita los saludó verdad mientras abandonaba la habitación del fondo flotando en su trono. Tartarus, caudillo de los brutes. Señor Supremo. Respondió Tartarus ásperamente al tiempo que hacía una profunda reverencia. Eminencia, dijo Devoción Exquisita, efectuando el ademán de augusto respeto con la mano libre. Veo que a los dos les han servido sus refrigerios. Yo también necesito algo para sosegar mi mente. Un anillo sagrado destruido, perdido para siempre. De no ser por Delta Halo y el portal al arca, estos serían considerados tiempos realmente peligrosos. Déjenos, segundo administrador, ocúpese de mis mensajes. Quisiera hablar con el caudillo en privado. Será un honor. Eminencia, respondió Zo a la vez que tomaba la copa vacía que le tendía Tartarus. El sumo profeta efectuó un gesto imperioso con la mano de 3 dedos y Tartarus se irguió y fue hacia él. Sin dejar de sorber su infusión, Devoción Exquisita se aproximó en silencio a la tarima. Zo abandonó la habitación cerrando la puerta a su espalda, y luego pasó a su propio pequeño gabinete de trabajo situado a un lado. Vaciló. ¿Debería activar el dispositivo que había instalado? Era peligroso, pero valoraba la información y la perspicacia, y formaba parte de su naturaleza querer saber, en especial a tenor de los recientes cambios y el peligro constante que parecía estar presente estos últimos tiempos. Y existía la posibilidad de dar un buen uso a la información. Dejó la copa del brute a un lado, acercó la mano al cuello de la túnica, introdujo el código de vigilancia, y escuchó. El dispositivo de escucha respondió con nitidez. Bajó el volumen todo lo que pudo por si acaso pasaba por ahí un guardia. Noble jerarca, ¿estamos listos ya para entrar en acción?, preguntó Tartarus. Los Giralanaes de mi confianza están ávidos de ella. Y yo estoy impaciente por poner en marcha nuestros planes. La auténtica consumación de los seres supremos debe de estar próxima. Estoy de acuerdo, asintió Devoción Exquisita. El tiempo es de fundamental importancia ahora. Será pronto, les aseguro verdad. Los acontecimientos se acumulan sobre nosotros. El sumo profeta del pesar ha sido asesinado, y por el demonio responsable de la destrucción del anillo sagrado, por si fuera poco. Este ataque blasfemo exigía una acción concluyente, y nuestras naves efectuaron una purga del lugar. Aunque la suerte del demonio sigue en entredicho, nuestros planes seguirán adelante, pero el secreto, por ahora, sigue siendo un requisito. Yo pronuncio solo las palabras que usted me permite, gran señor, rugió el Giralanae. Mi discreción le es bien conocida. Eminencia, respondió a su vez Devoción Exquisita. Sí, hay que tener cuidado. Las cosas fluctúan constantemente. Pesar ya no está. Verdad pareció cavilar sobre aquella realidad. Desaparecido del todo. El jerarca, advirtió Zo, parecía impertérrito ante la muerte de Pesar. ¿Había en sus palabras incluso un toque de regocijo? ¿Acaso Verdad y Pesar no habían servido juntos, al lado del sumo profeta de la piedad, como el triunvirato de jerarcas? No obstante sus sentimientos respecto a todo lo que había ocurrido inmediatamente después de la desaparición de la flota de la consagración sagrada, el mismo Zo sentía una cierta tristeza por la pérdida de Pesar. En sus tiempos como viceministro de la tranquilidad, Pesar había tratado bien a Zo. A lo mejor Torik no se había equivocado y Verdad había abandonado a Pesar como castigo. ¿Y quién fracasó en su deber de proteger a Pesar, señor supremo?, se mofó Tartarus. ¿No son a todas luces los élites? Una guardia de honor compuesta por élites, como muy bien saben, estaba ahí para protegerlo. Esta lamentable muerte nos ha abierto las puertas a todos. No obstante, las fuerzas situadas alrededor del mundo humano ya han sido cambiadas,
Los brutes controlan ahora esas flotas y los élites no sospechan nada en absoluto. Su miope concentración en este anillo recién descubierto les ha impedido ver nuestros movimientos en lo que respecta al mundo natal de los humanos, la Tierra. Lo que va a suceder a continuación no tendrá el mismo efecto, les abrirá los ojos, señaló Devoción Exquisita. No importa. Nuestros planes se llevarán a cabo, y los Giralandas ocuparán el lugar que les corresponde. Pero no digamos nada más aquí. Incluso en este lugar. Fo se mordiscó un huesudo nudillo. Sospechaba, ¿verdad, que Fo lo escuchaba a escondidas? A lo mejor no había llegado tan lejos, pero parecía que la sospecha flotaba en el aire. Y si verdad actuaba en base a esa sospecha, Fo podría quedar al descubierto. Tal vez lo torturarían. Y por supuesto, sería asesinado. Se recostó en el asiento y soltó un profundo suspiro. Las manos le temblaban sobre los brazos de la silla y los agarró con fuerza para tranquilizarse. A medida que lo que había oído empezaba a calar en su mente, el sumo profeta de la verdad se había mostrado sumamente reservado últimamente, y ahora discutía lo que sonaba como una especie de acción decisiva con Tartarus y Devoción Exquisita. Un cambio en la guardia del Covenant, algo así era inaudito. Los Sangelis siempre habían servido como el puño de hierro del Covenant. Aquel acuerdo era la base misma del mandamiento de unión. Este nuevo orden propuesto era a todas luces algo que verdad no había querido que los otros jerarcas supieran, ni tampoco el consejo. Y ahora uno de los jerarcas ya no estaba. Fo había observado a menudo la bien disimulada impaciencia de verdad cuando los otros dos miembros del triunvirato frustraban sus deseos. Pudiera ser que el sumo profeta de la verdad considerara que el Covenant podía ser gobernado por un único jerarca. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué al final de todo y cerca ya de la consumación del viaje? ¿Y a quién sacrificaría para poder alcanzar ese objetivo? Muy posiblemente, a quien quiera que tuviera que sacrificar, y del modo que le fuera posible. El refugio. Colonia Usana. Refugio principal. 2552 EC. La era de la reclamación. Baltol Xeyus, líder de los Sangelis usanos, estaba sentado en su sala oval de meditación, contemplando por la portilla el cinturón de asteroides, con los deslustrados fragmentos metálicos de la antigua colonia usana. Los nodos de ampliación que impregnaban el cristal realzaban la visión. Por lo general, el cinturón de asteroides no era lo suficientemente denso para poder contemplarlo a simple vista. Baltol observaba mientras pedazos gigantescos de piedra y hielo giraban lentamente sobre sí mismos en su interminable trayecto danzante, una órbita alrededor del Sol del sistema, lunas rotas, planetoides hechos añicos, cometas fragmentados, un cinturón indisciplinado que sin embargo en conjunto describía una elipse perfecta alrededor del Sol. Significaba el caos dentro del orden. Colocadas a intervalos en el cinturón de asteroides había secciones intactas de su colonia, la mayoría de las cuales no giraban en absoluto sobre sí mismas, aunque seguían el trazado curvo de la órbita del cinturón. A todas ellas, salvo unas pocas, unos estabilizadores les impedían girar como peonzas. Pero al igual que los asteroides, las secciones de la colonia eran parte de la danza del caos, que hallaba una ecuanimidad unitaria en la elegancia orbital. Contando la sección principal y la de combate, eran 15 las áreas del refugio, 14 de ellas lo bastante intactas para estar ocupadas, y la de mayor tamaño era la sección principal. Apenas fueron algo más de 400 usanos los que vinieron aquí siglos atrás. En la actualidad sus descendientes ascendían a 3210. En la sección principal vivían casi 400 Sangelis. En las demás, la población oscilaba entre 100 y justo por debajo de 200. Las secciones de la colonia, curiosas figuras geométricas formadas por piezas cuboides, segmentos rectangulares y algún que otro cono, habían estado conectadas en el pasado, unidas por la piedra de un planetoide y la cohesión que proporcionaba la ingeniería Forerunner. El proceso de desensamblado iniciado hacía mucho tiempo lo había desmontado todo exactamente como los Forerunner habían esperado que hiciera, y distribuido las diferentes partes por todo el cinturón de asteroides, que actuaba como camuflaje, un escondite de la antigua amenaza más vieja que el Covenant y, de un modo más reciente, del Covenant mismo. Pero para Baltol, en este momento las secciones separadas de la colonia parecían simbolizar a Sangelis individuales viviendo en sus propias órbitas caóticas, intentando encontrar algo en lo que centrarse, la conciencia de sí mismos, estabilidad, funcionalidad, armonía, gracia orbital. Se decía que el método provenía de un prisionero de un planeta lejano que se había topado con su colonia hacía mucho tiempo. La meditación había sido transmitida durante numerosas generaciones, y a Baltol se la había enseñado su tío, Enfursa Xeyus, el anterior Kaidon. Y a la muerte de Enfursa, Baltol había pasado a ser el Kaidon. Había efectuado el juramento. Tampoco él podía permitir el contacto con otros seres pensantes. Nadie más había hallado nunca el modo de llegar a la colonia. Si lo hacían,
se los encarcelaría o, lo que era más sensato, ejecutaría al instante. ¿Quién lo sabía? A lo mejor aquellos pocos contactos habían provocado la enfermedad de la sangre. Aquella plaga se había llevado a su linte. Baltol en persona había encontrado a la que iba a ser su compañera muerta en su dormitorio. El Caidón suspiró. El recuerdo del fallecimiento de Linte perturbaba su meditación. Ya no podía regresar a un estado contemplativo e inmaculados. En su lugar, iría a consultar con Kempf para ver si había algún informe sobre aquel preocupante renacimiento de la facción Greftus. Si había una rebelión, un renacimiento del camino de Greftus, entonces Baltol tenía otro juramento que cumplir. La rebelión debía aplastarse sin piedad. Se puso en pie, se desperezó y cruzó la puerta con semblante taciturno, saliendo al corredor. Saludó con la cabeza a un par de guardias, que lo saludaron cuando pasó por delante de ellos y luego fueron a colocarse detrás del Caidón, según señalaba el protocolo de seguridad. Mientras caminaba hacia la sala de estrategia, Baltol advirtió cierta irregularidad en la distribución de la gravedad artificial en aquel borde exterior del refugio principal. Era necesario pisar con cuidado. Tendría que hacer que el equipo de reparaciones examinara los generadores de gravedad. Ellos no comprendían los principios fundamentales lo bastante bien como para crear otros nuevos. Eran únicamente capaces de reparar en ocasiones piezas individuales, y había una disminución en las existencias de recambios que podían encontrarse en ciertos lugares. Algunas de las secciones del refugio habían sido abandonadas y sus piezas podían reutilizarse con facilidad. La acción Greftus había tenido razón en una cosa. No obstante, la colonia estaba hundiéndose en la entropía, como les sucede a todas las cosas con el paso del tiempo. Habían transcurrido miles de ciclos solares desde el desensamblado. El relato que de ello había dejado Usaxelius, en la actualidad difícil de leer debido al antiguo dialecto en el que estaba escrito, parecía dar a entender que las secciones de la colonia habían sido en una ocasión parte de una gran esfera creada por los casi míticos Forerunners, quienes la habían construido como el último de una serie de mundos protectores. Habían hecho que el refugio fuera diferente de los demás. Oculto en el interior de la esfera había habido un nuevo reordenamiento, un proyecto modificado para su supervivencia en el caso de que su destrucción como esfera resultase necesaria. Pero el constante estrés gravitacional a medida que las secciones giraban a través del camuflaje que proporcionaba el cinturón de asteroides, la presión interna de la gravedad artificial, la exposición de algunos paneles de diferentes secciones a la radiación solar, así como la simple fatiga de la aleación, habían debilitado paulatinamente partes de lo que en una ocasión pareció casi indestructible. Si no se las reparaba, las secciones se desmoronarían y la colonia perecería. Daba la impresión de que ni siquiera los Forerunners eran infalibles. La facción Greftus, que llevaba el nombre del líder rebelde de la sección quinta del refugio muerto hacía mucho tiempo, Isa Greftus, había proclamado a gritos el apocalipsis y declarado que los dioses olvidados, como ellos los llamaban supuestas entidades canalizadas físicamente por Greftus, querían que los Sangelis abandonaran la colonia. Todavía disponían de antiguas naves en la sección principal. ¿Por qué no utilizar una de ellas para explorar y buscar su legendario mundo natal, Sangelios? Los dioses olvidados hablaron presuntamente a Greftus del camino de vuelta a aquel antiguo lugar, que algunos consideraban como puramente mitológico. El tío de Baltol, Enfursa, había desestimado todas las afirmaciones de Greftus calificándolas de desvaríos de un Sangeli aquejado de la enfermedad de la sangre. Se sabía que los que padecían aquella enfermedad eran susceptibles de enloquecer, de padecer alucinaciones y paranoia. No había dioses olvidados, declaró Enfursa, y Greftus no conocía el camino a Sangelios. Un día, tal vez, se descubriría el sendero que conducía a su mundo de origen, pero hasta entonces la colonia debía permanecer intacta. El refugio tenía que cuidar sus granjas en los niveles ecológicos y limpiar los filtros atmosféricos. Debía llevar a cabo aquellos campeonatos de lucha que se decretasen en la sección de combate. Debía ampliar la cadencia de los viajes entre las diferentes secciones del refugio de modo que pudiera llevarse a cabo una reproducción correcta. Abandonar la colonia no era una opción. Y tras esta declaración, Enfursa había enviado a los guardias a detener a Greftus y lo había hecho expulsar al vacío desde una cámara estanca, siguiendo el método de ejecución preferido desde hacía tiempo por los Caidones usanos que deseaban dar un castigo ejemplar a alguien. Como castigo a tu falta de integridad dentro del clan, te entregamos al vacío exterior. Y así había muerto Greftus, debatiéndose en sus intentos de conseguir aire mientras se alejaba flotando, a la vista de todos los usanos que quisieron presenciarlo. Ahora podría darse el caso de que él, Baltol, tuviera que entregar a alguien al vacío exterior. Había ordenado encarcelamientos en ocasiones anteriores, y también ataques a bandas de criminales, pero nunca había ordenado una ejecución pública por el método de la cámara estanca. No era un modo honorable de morir. Al cruzar la plaza situada frente a la sala de estrategia, fue a parar ante el homenaje a Endurimias. Los restos de la máquina, también llamada la voz voladora, habían sido guardados en una esfera de cristal, donde flotaban, apagados y sin dar muestras de inteligencia. Llevaba siglos así. El cristal se limpiaba con veneración cada ciclo,
y los reparadores escudriñaban los restos de Endurimias con la esperanza de que tal vez pudiera haber una señal de vida. Porque Usaxelius, en sus escritos, había declarado: aunque el artefacto Forerunner Endurimias ha enmudecido, no supongáis jamás que no volverá a hablar. Resultó dañado cuando la sección principal recibió el impacto de un fragmento de cometa, pero podría ser que se estuviera reparando lentamente a sí mismo interiormente. Puede que algún día regrese a la vida para volver a hablarnos. Mikaidon saludó Tenth, saliendo de la sala de estrategia. Baltol vio la tensión en las manos del otro, que tenía un modo peculiar de cruzarlas frente a él cuando le inquietaba algo. Pero Tenth era un Sangheili fuerte e intelectualmente vital, con más responsabilidad de lo que era normal en un joven Sangheili. Iba a casi todas partes vistiendo una antigua coraza de combate de cuero, y una de las pocas espadas energéticas que funcionaban colgaba siempre de su cadera en una vaina. Baltol conocía los rumores de que Tenth debía de ser su propio vástago, debido a su veloz ascenso al segundo al mando, pero lo cierto es que no era así. Tenth echó una veloz mirada a su alrededor y dijo en voz baja: me resistí a interrumpir su meditación, pero justo venía a su encuentro. Se ha confirmado un nuevo grupo de la facción Greftus, y algunos de sus miembros parecen haber pasado, recientemente, a la segunda fase. Baltol acusó recibido, con un gruñido. Las fases de la enfermedad de la sangre eran sencillas. Primero había un periodo de desorientación y malestar, donde era fácil errar el diagnóstico. Luego, los enfermos se tornaban quejumbrosos, paranoicos y propensos a largos discursos sumamente inarticulados salpicados por alaridos de furia. Greftus había estado en plena segunda fase cuando consiguió reunir una considerable cantidad de seguidores, y estaba justo en la tercera y más violenta fase cuando lo arrestaron. Había asesinado a 2 vigilantes cuando procedían a detenerlo. Es curioso, dijo Tenth, el patrón que siguen los que tienen la enfermedad cuando están cerca unos de otros. Con todos los demás se muestran o bien camorristas o autoritarios, pero entre ellos parecen elegir calladamente un líder. Son 5, al menos, los que se han apiñado alrededor de este tal Kinsa. Ese es el único nombre que da, pero nuestros registros sugieren que esos Cameln afirma estar compartiendo su cuerpo con el espíritu de Greftus, que es quien lo aconseja en todas las cosas. ¿Cómo puede un Sangheili racional creer algo así? La superstición reina en la colonia. Y ya sabe lo que dice Tirk, por supuesto. Lo sé muy bien. Tirk Surv era el jefe de seguridad del refugio y descendiente del legendario Ernica el Desfigurador. Se vuelve más conservador y retrógrado con cada ciclo que pasa. Supongo que asevera que carecemos de suficiente fervor religioso. En esencia, esa es su letanía. Lo cierto es que tenemos religión más que suficiente. Todos los usanos serán convocados a la recitación una vez por cada giro completo de las secciones. Pero nada parece bastarle a Tirk. De todos modos, hazlo venir e investigaremos a este Kinsa. Y en cuanto a la enfermedad de la sangre, debemos cortar de raíz la infección donde quiera que la encontremos. Se sintió extraño al decirlo. Linte. Será necesario que actuemos deprisa, Kaidon. Hay que hacer saber a la gente que Kinsa no es ningún visionario, que es tan solo una locuaz víctima de la enfermedad. ¿Qué hacemos con todos los que enfermen? Hemos hablado de habilitar un lugar de aislamiento para los enfermos de la sangre, dijo Baltol en tono meditabundo. Debería intentarse. Entonces podemos redoblar nuestros esfuerzos para encontrar una cura. Tenth lanzó un bufido escéptico. Probablemente sea un esfuerzo inútil. Mucho me temo que los últimos 5 afectados deberán ser ejecutados. Eso podría acallar esta locura. En sus corazones, Baltol sabía que no era tan sencillo. Había muchos que simpatizaban en silencio con las ideas greftusianas. No deseaba provocar un levantamiento. Existía una creciente oleada de descontento que acompañaba el gradual desmoronamiento de la colonia. Baltol sabía lo que murmuraban. Nuestra colonia se está desintegrando poco a poco. ¿Dónde está nuestro auténtico hogar? ¿Dónde está Sangelios? Deseaba poder tener una respuesta para ellos. Suma Caridad, cerca de Delta Halo. Oficina del Profeta de la Devoción Exquisita. 2552 EC. La era de la reclamación. Prefiero que permanezca en pie en mi presencia. Profeta de la Claridad, declaró el Profeta de la Devoción Exquisita cuando Zorresken penetró en su oficina en su silla antigravedad. Thor se sorprendió. Era un protocolo fuera de lo corriente. ¿Puedo usar mi cinturón? Sí. Thor conectó el cinturón y apagó el campo gravitacional de la silla, que fue a posarse en el suelo. Luego permaneció de pie, haciendo todo lo posible por parecer respetuoso. Parece un poco molesto por la norma, dijo Devoción Exquisita. El rostro del profeta reflejaba la acostumbrada falsa benevolencia, pero la voz delataba su irritación. El alto consejero estaba sentado en su trono a escala reducida cerca del lugar donde las paredes de cristal de su oficina formaban una esquina. Al otro lado del cristal, la neblina procedente de los jardines colgantes formaba arcoíris con la luz solar. Más allá, vista nebulosamente a través del escudo atmosférico, la gloria del aro plateado en continuo giro de Delta Halo daba vueltas en una rotación lenta. Un sol flotaba como una eterna lámpara dorada en la negra distancia. Pero verá, Profeta de la Claridad,
Jerárquicamente ocupo una posición considerablemente superior. Pronto mi superioridad jerárquica será aún mayor. Permanecer de pie ante mí demuestra respeto. Si nos sentamos juntos, somos iguales. Como usted desee, Eminencia, repuso Zoa acompañándolo del gesto. La obediencia me llena de placer. Así pues, voy a contarle algo en confianza porque me acompañará a una reunión del Consejo Supremo mañana, como mi asistente, y descubrirá que las cosas son diferentes. Me conviene que no muestre sorpresa, y si alguien habla al respecto, usted deberá destacar la mejora que eso significa. ¿Cómo serán de diferentes las cosas, alto consejero? Y gesticular, si se me permite preguntar con todo el respeto debido. El próximo ciclo, Tartarus será nombrado jefe militar del Covenant. Los élites de la Guardia de Honor serán reemplazados por Giralanaes. No ponga esa cara de sobresalto, Claridad. Debería haberlo visto venir. Los Giralanaes son leales al sumo profeta de la verdad. Y a mí, y lo que es más importante, son leales al viaje. Los élites no nos han dejado otro recurso. Como sabe, el sumo profeta del pesar está muerto debido a su incompetencia. Como usted vio con sus propios ojos, el comandante supremo de la flota de justicia particular y sus fuerzas perdieron Alpha Halo, que pasó a poder de los humanos. Los fracasos de los élites se han acumulado a los de su especie. No se puede confiar en ellos. Y existen más pruebas de disidencia entre sus filas y de incerteza respecto a su lealtad. Los jerarcas que quedan creen que esta actividad no puede seguir sin alguna reciprocidad. Se utilizará a los Sangelis en las primeras líneas de combate, pero serán degradados. Modulando con sumo cuidado la voz, Zo preguntó, ¿no le parece que existe el riesgo de una rebelión como resultado? No hay tiempo para algo así cuando estamos tan cerca del final del sendero. El gran viaje está próximo. Pero no hace falta que le cuente más cosas. Solo haga lo que le digo. Ahora, entre en esa habitación, donde encontrará lo que necesito en el visualizador holográfico. Acabo de solicitar una variedad de artículos que me son necesarios. Ocúpese de que me los envíe el interventor. Gustosamente. Alto consejero. Zo entró en la habitación contigua, trastornado, notando los ojos de devoción exquisita puestos en su espalda mientras salía. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Solo para disponer cosas con un interventor? ¿O había otro motivo? Había oído un rumor ese mismo día, en el ascensor gravitatorio, sobre que devoción exquisita era, muy en secreto, una especie de sicario del sumo profeta de la verdad. Zo por su parte carecía de sicarios, de protección. Devoción exquisita tenía 2 brutes estacionados frente a la oficina. Y bastantes aliados, al menos entre los Sansyums, pero Claridad sí tenía algo de lo que Devoción exquisita no podía congratularse, amigos entre los Sangelis. Ellos tal vez podrían ayudarlo si lo necesitaba, y si él les daba algo primero, algo en lo que tendría que arriesgar la vida, un aviso. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.